Ana pensó que estaba llamando a un fontanero para arreglar una filtración. En realidad, estaba a punto de descubrir un gran secreto. La mancha de humedad en la pared del área de servicio apareció como un mal presagio. Comenzó pequeña, una sombra oscura y discreta en la esquina inferior. Pero, en pocos días, creció, convirtiéndose en un mapa deforme y húmedo que exhalaba un olor agrio a moho. Ana, embarazada de 7 meses, sentía que el olor impregnaba la casa, un recordatorio constante de que algo estaba mal, pudriéndose silenciosamente por dentro. La sensación reflejaba la inquietud que se había instalado en su pecho hacía semanas, un zumbido bajo y persistente de ansiedad que no lograba nombrar. Era más que las hormonas del embarazo o el nerviosismo de ser madre primeriza. Era un sentimiento visceral de que el suelo bajo sus pies no era tan firme como parecía. Con su marido Pedro, en otro de sus viajes de trabajo, esta vez un proyecto inesperado en otra ciudad que se extendería por casi 2 semanas. La responsabilidad de resolver el problema recayó sobre ella. Postergar no era una opción. La idea del moho extendiéndose por la casa donde pronto llegaría su bebé era insoportable. Si alguna vez has tenido la sensación de que un problema simple en casa era en realidad la punta de un iceberg, deja tu like y suscríbete al canal. La jornada de Ana para arreglar una pared está a punto de derrumbar toda su vida. Ella pasó la mañana buscando fontaneros en Internet. Desconfiada de servicios desconocidos, buscó recomendaciones en grupos de madres del barrio, un universo digital en el que se había sumergido recientemente. Encontró el nombre de Jonas, un profesional autónomo elogiado por su seriedad y eficiencia. Su voz en el teléfono era grave y directa, sin rodeos. Dijo que podría estar en su casa a primera hora de la tarde. Mientras esperaba, Ana intentó distraerse. Organizó la ropa del bebé por tercera vez, sintiendo la suavidad del algodón bajo sus dedos. Imaginó el rostro de Pedro al ver a su hijo por primera vez. Él siempre decía que tener una familia era su mayor sueño, el pilar de su vida. Era un buen hombre, un marido atento, aunque cada vez más ausente. El trabajo lo consumía. Los viajes eran constantes, las videollamadas a menudo apresuradas, con un aire de cansancio que le partía el corazón. Es solo por un tiempo más, amor, siempre prometía él. Estoy construyendo nuestro futuro. Y ella creía, quería creer. El timbre sonó puntualmente a las 2 de la tarde. Jonas era un hombre de mediana edad, robusto, con manos que parecían capaces de torcer tuberías de hierro. Entró, analizó la mancha en la pared con mirada clínica y pidió ver las tuberías. Ana lo guió hasta el cuartito de mantenimiento, una habitación pequeña y calurosa al fondo del área de servicio, que servía como depósito para las cosas de Pedro. Herramientas, cajas de tornillos, equipos de pesca que nunca usaba y pilas de revistas antiguas sobre coches. Era su territorio, un espacio que olía a aceite y polvo y en el que ella rara vez entraba. «El problema debe venir de aquí», dijo Jonas, señalando la pared principal donde se conectaba una compleja red de tuberías de PVC. «Voy a necesitar cerrar la llave general y verificar las uniones». Ana asintió y lo dejó trabajar. Volvió a la sala, se sentó en el sofá con un vaso de agua y sintió al bebé moverse. Una patada fuerte, justo en la costilla. Ella sonrió, con la mano extendida sobre su vientre. En aquel pequeño universo que cargaba, todo era simple, puro. Era el mundo exterior el que parecía complicado y lleno de ruidos. El sonido metálico de las herramientas de Jonas, viniendo del fondo de la casa, era casi reconfortante. El sonido de un problema siendo resuelto. El móvil vibró. Era Pedro. «Hola, amor,
¿Todo bien? Todo. El fontanero llegó. Está revisando la fuga ahora. Hubo una pausa del otro lado. No era una pausa de mala conexión. Era una pausa de pensamiento. ¿El fontanero? ¿Dónde exactamente está tocando? Su voz tenía una inflexión diferente. Un tono de alerta. En el cuartito de mantenimiento. ¿Dónde más? Ahí es donde están las tuberías. Otra pausa, más larga esta vez. Ana frunció el ceño. ¿Pedro? ¿Estás ahí? Sí, estoy. Perdona, la señal aquí es pésima. Escucha, Ana. Tal vez no sea una buena idea tocar ahí ahora. Puede ser algo más complicado que requiera romper la pared. Mejor espera a que yo vuelva. ¿Esperar? Pedro, la pared está empapada. El olor a moho está por todas partes. No puedo esperar 2 semanas. El hombre parece saber lo que hace. Lo sé, pero... vaciló. Ese cuartito es estrecho, está lleno de trastos. No quiero que dañe nada. Es un profesional. Y yo estoy aquí, vigilando. Quédate tranquilo. Está bien, dijo él. Su voz resignada, pero aún tensa. Está bien. Manténme informado, ¿vale? Cualquier cosa que diga, llámame antes de autorizar. Cualquier cosa. Vale. Te quiero. También te quiero. Cuidado. La llamada terminó. Pero la extrañeza permaneció. ¿Cuidado? ¿Cuidado con qué? ¿Con un fontanero? ¿Con una tubería rota? Su sobreprotección, que antes parecía cariñosa, ahora sonaba sospechosa. La inquietud dentro de ella aumentó un grado. Se levantó y caminó hasta la puerta de la cocina, desde donde podía oír el trabajo de Jonas. El sonido de golpes leves y metal arrastrándose. Pasaron casi 40 minutos. El silencio repentino la hizo notar que el ruido había parado. Estaba a punto de llamarlo cuando Jonas apareció en el pasillo. Se había quitado los guantes y se limpiaba el sudor de la frente con el dorso de la mano. Su expresión no era la de un hombre que había encontrado una simple fuga. «Señora», comenzó él, con voz baja. «Creo que necesita ver algo». El corazón de Ana se aceleró. «¿Qué pasa? ¿Es grave? ¿Costará mucho?» «No, no es eso. La fuga es pequeña. Una fisura en una unión. Fácil de resolver. El problema es el acceso. Hay algo bloqueando la tubería principal. Algo que no debería estar allí». Ella lo siguió, con el cuerpo tenso. El cuartito de mantenimiento parecía aún más pequeño y oscuro. Jonas apuntó su linterna hacia la pared del fondo. Había apartado algunas cajas y un estante tambaleante, revelando la parte inferior de la tubería. Y allí, en el espacio entre el suelo y el inicio de los tubos, empotrado en la mampostería, estaba algo que no pertenecía a la casa. Era el borde de una caja, de madera oscura, con una franja de metal oxidado. No estaba simplemente apoyada en la pared. Parecía haber sido sellada allí con cemento, parte de ella desapareciendo dentro del hormigón, como si hubiera sido colocada durante la construcción de la casa, antes incluso del revoque final. «¿Qué es eso?», susurró Ana, acercándose. No sabría decirle. «Pero está aquí a propósito», dijo Jonas. «Quien puso esto aquí hizo un gran trabajo para esconderlo. El tubo de desagüe pasa exactamente por detrás. Para que yo pueda arreglarlo, necesito quitar esto del camino». Ana tocó la superficie fría y polvorienta de la madera. Un escalofrío recorrió su brazo. Aquel objeto tenía un aura de secreto, de tiempo. La casa era relativamente nueva, tenía menos de 10 años. Ellos eran los segundos propietarios.
¿Sería algo de los antiguos dueños? ¿Pero por qué esconder algo de forma tan elaborada? El recuerdo de la voz de Pedro en el teléfono volvió con fuerza. Mejor espera a que yo vuelva. Llámame antes de autorizar cualquier cosa. La alarma en su voz no era por la pared. Era por esto, por esta caja. Una certeza fría y afilada se formó en la mente de Ana. Aquello no era de los antiguos dueños. Aquello era de Pedro. Y él estaba aterrorizado con la idea de que ella lo encontrara. La inquietud que la acechaba hace semanas finalmente ganó un nombre: desconfianza. ¿Puede sacarlo?, preguntó ella al fontanero, con voz firme enmascarando el temblor interno. Jonas analizó el objeto con su mirada técnica. Tendré que forzarlo. Tal vez romper un poco la pared alrededor. No puedo garantizar que no se dañe la caja. No me importa la caja, mintió Anna. Solo necesito que se arregle la fuga. Haga lo que sea necesario. El fontanero asintió, tal vez notando el cambio en su tono. La urgencia que no era solo por una tubería rota. Tomó una palanca y un mazo de su caja de herramientas. El primer golpe en el hormigón al lado del baúl sonó como un disparo en el silencio de la casa. Ana no se movió. Permaneció allí de pie en la puerta del cuartito, observando al hombre trabajar para desenterrar un secreto que su marido se había esforzado tanto por mantener enterrado. Cada trozo de pared que caía al suelo parecía una pieza de su vida que estaba a punto de romperse. El sonido del mazo contra el hormigón era brutal, cada golpe resonando no solo en la pequeña habitación, sino dentro de la cabeza de Ana. Se quedó paralizada en el marco de la puerta, una espectadora de su propia vida, a punto de ser excavada. Jonas trabajaba con una eficiencia metódica. Trozos de revoque y polvo de cemento flotaban en el aire, creando una niebla densa bajo la débil luz de la lámpara del techo. El olor a humedad ahora se mezclaba con el olor mineral de la pared siendo rota. Ana abrazó su propio vientre en un gesto instintivo de protección. El bebé se movía, agitado, como si sintiera la tensión que emanaba de ella. Cada golpe de la herramienta parecía un paso más cerca de una verdad que no estaba segura de querer enfrentar. Pero retroceder ya no era una opción. La voz de Pedro, tensa y distante al teléfono, había encendido la mecha. La existencia de aquel baúl, escondido con tanto esmero, era la llama. Ahora necesitaba ver el tamaño de la explosión. «Ya casi está suelto», dijo Jonas, con voz ahogada por el esfuerzo. Soltó el mazo y tomó la palanca, encajándola en la grieta que había creado entre la madera y la mampostería. Forzó la palanca y un gemido largo y arrastrado de madera y metal protestó contra la violación. Ana contuvo el aliento. El móvil en su bolsillo pareció pesar 1 tonelada. Pensó en llamar a Pedro, en confrontarlo allí, ahora. «Pedro, ¿qué es el baúl escondido en la pared de nuestro sótano?» Pero la imagen del rostro de él cerrándose, de la negación ensayada, de la mentira bien construida, la detuvo. No le daría la oportunidad de prepararse. Enfrentaría lo que fuera que estuviera allí dentro, sola. Primero, la verdad. Después, el enfrentamiento. Con un último chasquido seco, el baúl se soltó de la pared. Jonas lo arrastró hacia el centro del cuartito, el fondo de metal arañando el suelo de cemento. El objeto, ahora totalmente visible, era más imponente de lo que parecía. Era un baúl de viaje antiguo, de madera oscura reforzada con tiras de metal negro, manchado por la humedad y cubierto por una capa gruesa de polvo y escombros de la pared. No tenía una cerradura tradicional, solo 2 cierres de presión robustos, corroídos por el óxido. Estaba sellado contra el tiempo,
contra la humedad, contra el descubrimiento. Listo, dijo Jonas, enderezando la espalda con un suspiro. Miró del baúl a Anna, su rostro profesional ahora teñido de curiosidad. La tubería está libre. Puedo empezar el arreglo. Anna apenas escuchó. Sus ojos estaban fijos en el baúl. Era una caja de Pandora en su área de servicio. Antes, comenzó ella, con la voz como un hilo. ¿Puede abrir esto? Jonas vaciló. La línea entre un servicio de fontanería y una invasión de la privacidad se estaba volviendo peligrosamente tenue. Era un hombre de familia. Podía sentir la electricidad en el aire, la premonición de algo roto que no era una tubería. Señora, no sé si... Por favor, lo interrumpió ella. Y había una fuerza en su petición que no permitía rechazo. Necesito saber qué hay ahí dentro. Él la observó por un momento. Vio el vientre prominente, la palidez en su rostro, la determinación de acero en sus ojos. Se sintió resignado. Tomó un destornillador ancho y un martillo pequeño. Se arrodilló al lado del baúl y posicionó la punta del destornillador bajo el borde del primer cierre. El primer golpe del martillo fue seco. El óxido no cedió. Golpeó de nuevo, con más fuerza. El metal crujió. Con un chasquido agudo que hizo a Anna estremecerse, el primer cierre se abrió. Se movió al segundo. Repitió el proceso. El sonido del golpe, el crujido, el chasquido final. El silencio que siguió fue más fuerte que cualquier ruido. El baúl estaba desbloqueado. Jonas se levantó y retrocedió, limpiándose las manos en el mono. «Es cosa suya ahora», dijo con voz baja y respetuosa. Se giró y comenzó a organizar sus herramientas para arreglar la tubería, dándole un simulacro de privacidad. Anna se acercó. El corazón le latía en la garganta, un ritmo descompasado y doloroso. Se agachó con dificultad, el peso del embarazo haciendo el movimiento torpe. Sus manos temblaban cuando tocaron la tapa fría y polvorienta. Por un instante, deseó poder volver atrás en el tiempo, volver al ayer, cuando su mayor preocupación era una mancha en la pared. Pero era demasiado tarde. Respiró hondo el aire pesado y viciado del cuartito y levantó la tapa. La madera vieja crujió como un lamento. El primer olor que la golpeó no fue a moho, sino un aroma tenue y dulce, casi floral. Perfume. Un perfume de mujer que no era el suyo. Sus ojos tardaron un segundo en ajustarse a la penumbra dentro del baúl. Lo primero que vio fue un montón de tela, un suéter de lana, doblado con cuidado. Al lado, un libro de tapadura. 100 años de soledad. Y sobre el libro, un fajo de fotografías, atado con un elástico que se deshizo en polvo al tocarlo. Con los dedos entumecidos, tomó la foto de arriba. La imagen estaba ligeramente desvaída, los colores gastados por el tiempo. En ella, un Pedro más joven, con el pelo más largo y una sonrisa que ella rara vez veía, abrazaba a una mujer. La mujer tenía el cabello oscuro y ondulado, una sonrisa amplia y ojos que brillaban para la cámara. Estaban en una playa, con el sol poniéndose al fondo, pintando el cielo de naranja y púrpura. La intimidad entre ellos era palpable, una energía que saltaba de la imagen. No era la foto de dos amigos. La mano de Anna tembló. Pasó a la siguiente foto. Pedro y la misma mujer, ahora en un paisaje de montaña, con nieve al fondo. Él la sostenía en brazos, levantándola del suelo. Ella reía, con el rostro sonrojado por el frío y la felicidad. La fecha impresa en la esquina inferior de la foto era de un festivo de invierno, hacía 6 años.
El mismo festivo en el que Pedro dijo que necesitaba asistir a una conferencia imprescindible en Suiza. Incluso le había traído chocolate suizo. Una náusea subió por la garganta de Ana. Soltó las fotos, que se esparcieron dentro del baúl como cartas de una baraja maldita. Sus ojos recorrieron el resto del contenido, buscando, temiendo. Había más, mucho más. Una caja de terciopelo azul, pequeña y gastada. La abrió con un clic. Dentro, anidada en satén descolorido, había una alianza de oro, simple, femenina, una alianza que no era la suya. Al lado de la caja, un conjunto de cartas atadas con una cinta de satén que algún día fue blanca. La caligrafía en el sobre de arriba era elegante e inclinada. El destinatario era simplemente mi amor. El remitente, tu Mariana. Mariana. El nombre la golpeó como un impacto físico. No era un rostro anónimo en las fotos. Tenía un nombre. Tenía una historia. Ana no se atrevió a leer las cartas. No todavía. El peso de ellas era demasiado. Sentía como si estuviera profanando una tumba, un memorial de un amor que no era el suyo, pero que, de alguna forma, definía su propia vida. Su mirada fue al fondo del baúl. Allí, parcialmente escondido bajo el suéter de lana, había un sobre marrón, más grande que los otros. Tenía el logotipo de un laboratorio de análisis clínicos. El papel estaba amarillento, los bordes gastados. Con una sensación de pavor creciente, lo tomó. El sobre no estaba sellado. Deslizó el contenido hacia afuera. Eran 2 hojas. La primera era un resultado de examen de sangre. En la parte superior, el nombre de la paciente, Mariana Lacerda. Y más abajo, en negrita, el resultado de la prueba de beta-HCG. Positivo. La segunda hoja era una ecografía, una imagen granulada, en blanco y negro, una pequeña forma, un borrón de vida. La fecha del examen era de hacía 8 años. 8 años. Ellos se habían casado hacía 5 años. Eso significaba que Pedro, que esa otra vida, existía mucho antes que ella. El aire pareció ser succionado fuera del cuartito. Ana sintió que el suelo se inclinaba, las paredes se cerraban, se apoyó en el baúl. La cabeza le daba vueltas, los sonidos alrededor se volvían distantes y apagados. El zumbido en sus oídos era ensordecedor. No era solo una traición, no era un caso antiguo, un fantasma del pasado. Era una vida entera, una vida paralela, con otra mujer. Tal vez incluso con un hijo. Una vida que Pedro había cuidadosamente encajonado y emparedado, literal y figuradamente. El fontanero, Jonas, terminó su trabajo. El sonido del agua corriendo por la tubería recién arreglada era claro y fluido. Se acercó a la puerta. «Listo, señora. La fuga está resuelta. Sin más filtraciones». Ana levantó la cabeza lentamente. Sus ojos se encontraron con los de él. No dijo nada. La ironía era demasiado cruel. Él había arreglado la filtración en la pared, pero acababa de exponer una que venía de los propios cimientos de su casa, de su matrimonio, de su vida. Y esa era una filtración que ningún fontanero en el mundo podría arreglar. El sonido del agua corriendo limpia por los tubos arreglados era una burla. Jonas guardaba sus herramientas, lanzando miradas discretas y preocupadas hacia Ana. Veía a la mujer embarazada, pálida como la cera, arrodillada ante la caja abierta, como si estuviera en un velorio. Él había arreglado la fuga, pero sentía que había roto algo mucho más importante. Redactó la nota de servicio en silencio, el valor pareciendo insignificante ante la devastación que flotaba en el aire.
Señora, dijo en voz baja, ya está todo listo. Ana no se movió. Sus dedos aún sostenían la ecografía, la imagen granulada de una vida que no era la suya, pero que estaba intrínsecamente ligada a su marido. El nombre Mariana Lacerda y el resultado positivo ardían en su retina. El zumbido en sus oídos había disminuido, sustituido por una claridad terrible, fría y cortante. La inquietud amorfa de las últimas semanas finalmente se había solidificado en una única y monstruosa verdad. Se levantó, con las articulaciones rígidas. El movimiento fue lento, pesado, como si su cuerpo pesara el doble. Caminó hasta la cocina, tomó la cartera y pagó a Jonas el valor exacto, sin decir una palabra. ¿Está segura de que se encuentra bien? ¿Puedo llamar a alguien?, preguntó él, con preocupación genuina. Ana lo miró. Sus ojos estaban secos, vacíos de lágrimas. Estoy bien. Gracias por el servicio. La firmeza en su voz no admitía discusión. Jonas asintió, derrotado, y salió, cerrando la puerta tras de sí. El clic de la cerradura sonó como el sello final de su aislamiento. Estaba sola con el fantasma de Mariana Lacerda y su hijo, sola con la ruina de su matrimonio esparcida por el suelo del cuartito de mantenimiento. Por un largo momento se quedó inmóvil en medio de la cocina. El silencio de la casa era absoluto. No sentía rabia ni tristeza. Sentía un vacío, una ausencia total de sentimiento, como si el shock hubiera apagado todos sus circuitos emocionales. Era un mecanismo de supervivencia. El dolor vendría, lo sabía, pero por ahora solo había la necesidad clínica de saber más, de entender la extensión completa de la mentira. Con una calma que la asustó, volvió al cuartito. Se arrodilló nuevamente ante el baúl. El olor a perfume dulce y papel viejo subió hasta ella. Esta vez no dudó. Con manos firmes, comenzó a diseccionar la doble vida de Pedro. Primero las fotos, eran decenas. Las esparció por el suelo de cemento, creando una línea de tiempo de la traición. Había fotos de viajes que coincidían perfectamente con sus viajes de trabajo. Una en París, con la Torre Eiffel al fondo. Él le había dicho que estaba en una conferencia en Frankfurt, otra en una playa de arenas blancas que parecía el Caribe. La excusa había sido un entrenamiento de equipo en São Paulo. Había fotos en cenas, en fiestas de cumpleaños, en eventos familiares que claramente no eran de su familia. En todas ellas, Pedro y Mariana parecían una pareja. No amantes en encuentros furtivos, sino una pareja establecida, compartiendo una rutina, una vida. Y entonces vio al niño. En una de las fotos más recientes, de hacía 1 año y medio, Pedro sostenía la mano de un niño de unos 6 o 7 años. El niño tenía los mismos ojos de Pedro, la misma forma de sonreír. Mariana estaba al lado de ellos, con la mano en el hombro del hijo, sonriendo a Pedro. Era un retrato de familia. Perfecto, feliz y completamente falso para el mundo que Ana conocía. La falta de aire volvió, esta vez como una garra en su garganta. Tenía un hijo que ya caminaba, hablaba, iba a la escuela. Un hermano mayor para el bebé en su vientre. La náusea fue tan fuerte que tuvo que apoyarse en la pared, respirando hondo, luchando contra las ganas de vomitar. Después de unos minutos, la onda de choque pasó, dejando atrás la misma determinación gélida. Se volvió hacia las cartas. Desató la cinta de satén y tomó la primera del fajo. La fecha era de hacía 9 años. Mi amor, la casa parece tan vacía sin ti. Sé que es por poco tiempo, pero cada día parece una semana.
No puedo esperar a que empecemos nuestra vida juntos de verdad, sin más despedidas en el aeropuerto, sin más fines de semana contados. Te quiero más que a nada. Ana pasó a la siguiente y a la siguiente. Eran crónicas de un amor vivido a distancia, llenas de nostalgia, planes para el futuro y detalles del día a día. Mariana hablaba sobre el trabajo, sobre los amigos, sobre la búsqueda de un apartamento más grande para cuando finalmente pudieran vivir juntos. Entonces, las cartas cambiaron de tono. La fecha coincidía con la época del examen de embarazo. Pedro, sé que tienes miedo. Yo también lo tengo. Pero es nuestro hijo. Nuestro. Esto no es un problema, es una bendición. Ahora, más que nunca, necesitas tomar una decisión. No podemos seguir viviendo así, a medias. Yo y nuestro bebé te necesitamos por entero. La carta siguiente era más dura. Tu cobardía me asusta. ¿Qué estás esperando? ¿Que yo desaparezca? ¿Que este bebé no exista? Cada día que pospones esta conversación, no solo me estás hiriendo, estás fallándole a tu hijo incluso antes de que nazca. No voy a ser tu vida secreta para siempre, Pedro. Ni yo, ni él. Ana dejó de leer. El dolor por aquella mujer, Mariana, fue una punzada inesperada. Ella también había sido engañada. Había esperado a un hombre que nunca tuvo la intención de ser totalmente suyo. Pedro no estaba dividido entre dos mujeres. Estaba dividido entre su cobardía y su egoísmo. Quería todo. La familia oficial y socialmente aceptable con Anna, y la pasión y la historia con Mariana y su hijo. Volvió a registrar el baúl. Encontró pequeños objetos, pruebas de una vida compartida, una entrada de cine arrugada de la primera película que vieron juntos, una concha de una playa que visitaron, un menú de un restaurante donde celebraron un aniversario. Eran el tipo de recuerdos que ella misma guardaba en una caja. La banalidad de aquello era lo que más dolía. La vida de ellos era tan real como la suya. En el fondo del baúl, bajo el suéter de lana, había un último sobre. Dentro, documentos legales. Una copia de un contrato de alquiler de un apartamento en otra ciudad, a nombre de Pedro, y un borrador de un acuerdo de pensión alimenticia para Lucas Lacerda Martins, fechado hacía 7 años, que aparentemente nunca se finalizó. El apellido del niño era una combinación de ambos. Allí estaba. La prueba final. La doble vida no era un desliz. Era una institución, con dirección, con hijo, con documentos. Ana se levantó y, con un esfuerzo que pareció monumental, cargó el baúl desde el área de servicio hasta la sala de estar. Lo colocó sobre la mesa de centro de cristal, el objeto oscuro y pesado, pareciendo una anomalía en el ambiente claro y moderno que ella y Pedro habían decorado juntos. No lloró. Su cuerpo parecía haberse negado a producir lágrimas. En su lugar, sintió que una rabia fría y pura empezaba a tomar forma. Una rabia no de esposa traicionada, sino de alguien que fue deliberadamente engañado, subestimado, tomado por tonto. Él no solo la traicionó, la reclutó para un papel en su obra enferma sin entregarle el guión. El papel de la esposa complaciente, de la fachada respetable. Se sentó en el sofá, mirando el baúl abierto. El sol de la tarde entraba por la ventana, iluminando las fotos, las cartas, la alianza que no era suya. La filtración en la pared era, de hecho, pequeña. El verdadero problema era el hombre con quien había construido una casa, una vida, y con quien estaba a punto de tener un hijo. La estructura entera estaba podrida. Y ella sabía, con una certeza absoluta, que no iba solo a arreglar la grieta.
Iba a demoler el edificio entero. Los 2 días siguientes pasaron en una niebla de calma calculada. Ana se movió por la casa como una autómata, cumpliendo las rutinas diarias con una precisión que desmentía el caos en su mente. Comió a las horas correctas, no por hambre, sino porque el bebé lo necesitaba. Durmió, no por cansancio, sino porque su cuerpo lo exigía. El baúl permaneció abierto sobre la mesa de centro, un altar macabro a la traición de Pedro. Durante el día lo cubría con una sábana, como para proteger los ojos inocentes de la casa de aquella verdad sucia. Por la noche lo descubría y se quedaba sentada en la oscuridad, simplemente mirando, dejando que la realidad de aquellas pruebas se filtrara en cada célula de su cuerpo. No confrontó a Pedro por teléfono. La idea de tener esa conversación a través de una línea inestable, dándole a él la ventaja de la distancia, era impensable. La humillación, la rabia y el dolor eran cosas que quería que él viera en sus ojos. Él no tendría el lujo de un enfrentamiento mediado por la tecnología. Tendría que enfrentar la ruina que creó cara a cara. Cuando él llamaba, con la voz llena de esa falsa preocupación, ella respondía con una monotonía aséptica. ¿Se arregló la fuga?, preguntó él la primera noche. Sí, resuelto, respondió ella con voz neutra. Genial. El fontanero no rompió nada, ¿verdad? No. Nada que no estuviera ya roto. Hubo una pausa. Él probablemente sintió la extrañeza, la frase de doble sentido, pero decidió no investigar. Cobardía. Era la palabra que resonaba de las cartas de Mariana. Vale, entonces. Llego pasado mañana por la noche. No puedo esperar para veros. Te quiero. Adiós, Pedro, dijo ella, y colgó antes de que pudiera decir nada más. La mañana del día en que él regresaría, Ana actuó. Con la misma calma metódica, tomó cada artículo del baúl y los dispuso sobre la superficie de cristal de la mesa de centro. No fue un acto de rabia, de desorden, fue una curaduría. Organizó las fotos en una línea cronológica. Colocó las cartas en abanico, con las más impactantes encima. La pequeña caja de terciopelo con la alianza quedó en el centro. Al lado, la prueba de embarazo positiva y la imagen de la ecografía. Y, por fin, la copia del contrato de alquiler y el borrador del acuerdo de pensión. Era una exposición. La exposición de la vida secreta de Pedro Martins. No preparó una cena especial. No se arregló. Se puso un pantalón de chándal cómodo y una camiseta sencilla. Cuando oyó el sonido de su llave en la puerta, alrededor de las 8 de la noche, su corazón no se aceleró. Estaba extrañamente calmado, latiendo a un ritmo lento y constante. Estaba sentada en el sofá, no de frente a la puerta, sino de lado, obligándolo a entrar completamente en la sala para verla. Él entró, arrastrando la maleta de ruedas, el cansancio del viaje estampado en su rostro. Amor, ya estoy aquí, dijo él, su voz alta llenando el silencio. Se detuvo abruptamente al ver la escena. Sus ojos fueron primero hacia ella, sentada en silencio, después hacia la mesa de centro. El reconocimiento fue instantáneo, el color desapareció de su rostro, la maleta de viaje resbaló de su mano y cayó al suelo con un golpe sordo. No dijo nada. Solo se quedó allí, parado en la entrada de la sala, el cuerpo rígido, el rostro como una máscara de shock y pavor. Ana observó cada microexpresión, el temblor casi imperceptible en su labio inferior, la forma en que sus ojos se movían rápidamente entre los objetos de la mesa, como si buscara una salida, una negación plausible. Pero no la había. Las pruebas eran absolutas,
irrefutables. Finalmente levantó los ojos y la miró. La súplica en su mirada era patética. «Ana, ¿puedo explicarlo?» Ella no respondió. Solo hizo un gesto con la cabeza hacia el sillón al otro lado de la mesa. Una invitación silenciosa para que se sentara y enfrentara su obra. Vacilante, él se movió como si caminara sobre el agua. Se sentó en el borde del sillón, con las manos en las rodillas, el cuerpo inclinado hacia adelante, un hombre derrotado. El silencio se prolongó. No era un silencio de rabia, sino de vacío. Ana no iba a gritar, no iba a llorar, no iba a concederle la catarsis de una pelea. Iba a obligarlo a sentarse en el vacío que él mismo había creado. ¿Desde cuándo?, preguntó ella finalmente. Su voz era baja, casi conversacional, lo que la hacía aún más aterradora. Él tragó saliva. Empezó antes de nosotros. Tuvimos una historia complicada. No he preguntado por la historia. He preguntado cuánto tiempo hace que dura la mentira. Él bajó los ojos hacia sus propias manos. Desde siempre. Desde siempre. La confesión fue un susurro, pero golpeó a Anna con la fuerza de un grito. Él no lo negó, no intentó minimizarlo. La visión de aquella exposición meticulosa había roto cualquier impulso de mentir. ¿El niño? ¿Lucas? ¿Es tu hijo? Pedro asintió, un movimiento casi imperceptible. Sí. ¿Él sabe quién soy yo? No. Él cree que viajo mucho por trabajo. ¿Y Mariana? ¿Qué cree ella? Se pasó la mano por la cara, un gesto de desesperación. Ella lo sabe. Siempre supo de ti. Ella, tras la ruptura con Anna, Pedro no fue a un hotel. Condujo durante horas, sin rumbo, con el zumbido de la humillación y el pánico resonando en su cabeza. La imagen de la mesa de centro estaba grabada en su mente. La calma de Ana había sido más aterrorizante que cualquier ataque de furia. Ella no lo había atacado, lo había diseccionado, expuesto sus entrañas morales y lo había descartado con la precisión de un cirujano. Alrededor de las 3 de la mañana, exhausto y sin tener a dónde ir, hizo la única cosa que pudo. Condujo hacia la ciudad vecina, al apartamento de Mariana. Llegó al amanecer, usando la llave que aún tenía. Mariana y Lucas dormían. Entró en silencio, dejó la maleta en el pasillo y se sentó en la sala oscura. Había perdido una familia. Ahora se aferraba desesperadamente a la idea de que, al menos, le quedaba la otra, la original. La que siempre había considerado, en algún rincón secreto de su mente, como su familia de verdad. Mariana lo encontró allí cuando se despertó para preparar el desayuno. La visión de él, sentado en la oscuridad con una maleta al lado, la hizo detenerse. «Pedro, ¿qué ha pasado? ¿No deberías estar en casa?» Su voz era ronca, quebrada. Ella lo descubrió todo. Mariana no pareció sorprendida. Había una resignación en su mirada, como si siempre supiera que ese día llegaría. Solo suspiró, un sonido cansado. ¿Y entonces? Me echó. Quiere el divorcio. Él esperaba que ella lo abrazara, que lo consolara. En cambio, ella se cruzó de brazos, con la expresión endureciéndose. ¿Y has venido aquí sin avisarme? ¿Crees que puedes simplemente aparecer en mi puerta e instalarte? Porque tu otro castillo de naipes se ha derrumbado. La reacción de ella lo pilló por sorpresa. Mariana, no tenía a dónde ir. He venido a casa, a nuestra casa. ¿Nuestra casa? Ella rió, un sonido sin humor.
Pedro, esta es mi casa, donde yo crío a mi hijo. Tú eres una visita frecuente que paga algunas facturas, pero una visita al fin y al cabo. Nunca has vivido aquí de verdad. La verdad, en esas palabras, lo golpeó. Durante casi una década, había vivido como un satélite, orbitando dos vidas, pero nunca aterrizando completamente en ninguna. Era el marido en casa de Ana y el padre que viaja en casa de Mariana. Ahora, sin el disfraz, la realidad de su posición era nuda y cruda. La convivencia a tiempo completo, que él románticamente imaginaba como el inicio de su vida de verdad, rápidamente se convirtió en una pesadilla. La dinámica que funcionaba en dosis homeopáticas de fines de semana y festivos se desintegró bajo la presión de la rutina diaria. Mariana, que durante años había aceptado las migajas de su atención, ahora se veía ante el hombre completo, y no le gustó lo que vio. Él era controlador, intentaba imponer reglas sobre los horarios de Lucas, sobre los gastos de Mariana, sobre la organización de la casa. Era un intento desesperado de construir la ilusión de que él era el jefe de aquella familia. Pero no lo era. Mariana era la única constante en la vida de Lucas, la única autoridad real. Las tentativas de él por insertarse sonaban falsas y autoritarias. Estaba emocionalmente ausente. Pasaba horas en el sofá, mirando a la nada, sumergido en la autocompasión. Hablaba incesantemente sobre lo que había perdido con Ana, la casa, el estatus, la paz. Lamentaba la pérdida de una vida mientras apenas participaba en la que tenía frente a él. No preguntaba sobre el día de Lucas en la escuela, no se ofrecía a ayudar con la cena. Estaba físicamente presente, pero su mente estaba en otro lugar, rumiando su fracaso. Y sobre todo, era inmaduro. Esperaba que Mariana cuidara de él, que curara sus heridas. Se comportaba no como un compañero, sino como un hijo más para ella. Las peleas se volvieron constantes, explosivas. «¡No estás aquí, Pedro!», gritó ella una noche después de que él se olvidara de recoger a Lucas en fútbol. «Estás rondando mi apartamento como un fantasma, pero no estás viviendo aquí. ¿Crees que he esperado todos estos años por esto?» «He perdido todo, Mariana», replicó él, lleno de autocompasión. «¿No lo entiendes? Mi otra vida». «Tu otra vida», lo interrumpió ella, con los ojos echando chispas. «Yo y tu hijo éramos tu otra vida, un secreto sucio, escondido en un baúl. Y ahora que la esposa perfecta te ha dado una patada, ¿vienes aquí esperando un premio de consolación?» «Yo no soy tu premio de consolación, Pedro». El desgaste fue rápido y brutal. La imagen idealizada que Mariana tenía del futuro con él se chocó violentamente con la realidad del hombre egoísta y débil que era. El amor que sentía no sobrevivió a la convivencia. 3 meses después de su llegada, la decisión estaba tomada. Fue una noche tranquila. Lucas ya dormía. Mariana se sentó a su lado en el sofá. «Pedro, no puedo más». Él la miró, el pánico formándose de nuevo. «¿Qué quieres decir?» «Quiero decir que se acabó. Quiero que te vayas». «¿Irme? ¿A dónde?» «Mariana, eres mi familia». «No. Lucas y yo somos una familia. Tú fuiste un proyecto, una esperanza, un error que cometí durante demasiado tiempo. Te amé, Pedro. Pero la persona que amaba era una versión de ti que solo existía en mi cabeza los fines de semana. Esta versión», señaló hacia él, «esta versión a tiempo completo, no la amo. Apenas puedo soportarla». Él intentó argumentar, implorar, prometer cambiar. Pero al igual que Ana,
Mariana estaba resuelta. Su decisión no era un impulso de rabia, era una conclusión lógica, una cuestión de autopreservación. A la semana siguiente, preparó sus cosas de nuevo. La segunda maleta en menos de 6 meses. Mientras guardaba su ropa en la misma maleta que usó para dejar la casa de Anna, la ironía lo aplastó. No estaba empezando una nueva vida. Estaba siendo desalojado de otra. Pasaron los meses. El divorcio con Anna se finalizó de forma rápida e impersonal a través de abogados. Ella dio a luz a un niño sano y se negó a poner el nombre de Pedro en la partida de nacimiento. No pidió pensión. No pidió nada, solo silencio y distancia. Pedro, por su parte, alquiló un pequeño apartamento amueblado, un lugar impersonal y triste. Intentaba ver a Lucas, pero los encuentros eran extraños, supervisados por una Mariana cada vez más distante y fría. Un día, al recoger al hijo en la escuela, la vio. Mariana estaba conversando con otro hombre, uno de los entrenadores del equipo de fútbol de Lucas. Él era más joven, reía con facilidad y la manera en que la miraba era abierta, sin complicaciones. La manera en que ella sonreía de vuelta, una luz que Pedro no veía hace años, fue como un puñetazo en el estómago. Fue en ese momento cuando entendió. No solo había perdido a Anna, había perdido a Mariana también. No era el centro del universo de ninguna de ellas. Era un obstáculo, un peso muerto del que ambas se habían librado para poder, finalmente, seguir adelante. Intentó vivir 2 vidas y, en el proceso, se convirtió en un personaje secundario en ambas. Ahora, no tenía ninguna. La soledad de Pedro no era solo la ausencia de personas. Era un vacío corrosivo que resonaba en el silencio de su apartamento alquilado. Las paredes blancas e impersonales parecían absorber cualquier rastro de vida. Pasaba los días en un letargo. Las noches eran lo peor. Se sentaba a oscuras con la televisión encendida sin sonido, y la misma escena se repetía en su mente. La mesa de centro, la exposición de su doble vida, la mirada de lástima de Anna. Su salud comenzó a pasar factura. Años de estrés mal administrado y de la tensión de mantener una mentira monumental se manifestaron. La presión arterial se disparó. Dolores crónicos de espalda se volvieron debilitantes. Una mañana intentó levantarse de la cama y un dolor agudo en el pecho lo hizo desplomarse. No fue un infarto, pero sí un episodio severo de angina, un aviso de que su sistema estaba al borde del colapso. Incapaz de cuidarse solo y con las finanzas mermadas por los costes del divorcio, no tuvo otra opción. Se tragó el orgullo y llamó a su madre. Volver a la casa donde creció fue la humillación final. A los 40 y tantos años, estaba de vuelta en su habitación de adolescente. Su madre, una anciana frágil, lo cuidaba con una mezcla de amor y resentimiento silencioso. Ella sabía lo suficiente para entender que su hijo había destruido todo lo que construyó. Su vida se redujo a consultas médicas y largos silencios. Allí, lejos del brillo de sus 2 vidas gestionadas, finalmente lo entendió. No había perdido a 2 mujeres. Había perdido la oportunidad de haber sido íntegro con alguien. Vio cómo usó la ambición de Mariana como excusa para no comprometerse, y la estabilidad de Anna como un puerto seguro para su cobardía. No amaba a ninguna de verdad, porque para amar de verdad hay que estar entero, y él era un hombre fracturado. El baúl que escondió no era un tesoro, era el ataúd de su integridad. Mientras tanto, en otra ciudad, Anna florecía. Tras el nacimiento de su hijo, Theo, se permitió un periodo de duelo, no por el marido que perdió, sino por la vida que creyó tener. Lloró la pérdida de la inocencia,
Pero sus lágrimas no eran de víctima, sino de una mujer que se despedía de una ilusión. Vendió el apartamento, deshaciéndose del último fantasma. Compró una casa más pequeña en un barrio arbolado. Pintó las paredes, plantó un jardín. Cada clavo que martilleaba era un acto de reconstrucción. Volvió a trabajar en sus propios términos. Abrió su propia empresa para ayudar a pequeños negocios. Usó su calma para construir algo suyo. Ana no buscó un nuevo amor. Se enamoró de sí misma, de la fuerza que no sabía que tenía. Se enamoró de la rutina con su hijo, las mañanas de risas, las tardes en el parque. Theo era su centro, la prueba de que de la mayor mentira de su vida pudo nacer su mayor verdad. Nunca habló mal de Pedro. Cuando preguntaban, simplemente decía, no funcionó. Él era un capítulo cerrado, un libro acumulando polvo en el estante. Un día, años después, vio una foto en una red social de una amiga común. Era Mariana, radiante, en su boda con el joven entrenador. A su lado, un Lucas adolescente, alto y sonriente, la llevaba al altar. Ana sonrió, una sonrisa genuina. Un gesto de reconocimiento por la fuerza de ambas al liberarse del mismo peso. El baúl físico lo había dejado atrás, pero el símbolo permaneció. El de la vida que Pedro eligió vivir a oscuras. Ella, la esposa embarazada que un día llamó a un fontanero, siguió adelante sin mirar atrás. Aprendió que algunas verdades duelen profundamente al ser descubiertas, pero son las únicas que nos liberan. Porque quien intenta vivir dos vidas, creyendo que puede tenerlo todo, casi siempre termina sin absolutamente nada. ¿Y tú? ¿Qué te ha parecido? En una escala del 0 al 10, ¿qué nota le darías a ella? Deja tus comentarios indicando desde qué ciudad nos ves y suscríbete para acompañarnos en nuestras próximas historias. Muchas gracias por la compañía y hasta la próxima.